Luego del golpe de Estado de 1955, que derrocó al presidente Juan Domingo Perón, se reinició un periodo de inestabilidad política en la Argentina. En 1961, el presidente Arturo Frondizi sufrió hostigamientos militares y varios intentos de golpes de Estado. En ese mismo año, se le sumaron paros de empleados públicos, obreros y sindicatos en oposición a las próximas elecciones sin el peronismo. El presidente decidió dar un vuelco y legalizar el partido proscripto. Así fue que en las elecciones de 1962 triunfó el peronismo. Los militares querían que Frondizi anulara las elecciones para que el peronismo no tuviera ningún diputado ni senador en el Congreso. La residencia de Olivos es ahora el escenario de dramáticas horas. Los altos mandos han resuelto insistir en el pedido de renuncia al doctor Arturo Frondizi. La respuesta es siempre una: no renunciaré. Son las 7 y el presidente queda arrestado. Quien tomó el poder fue José María Guido, e inmediatamente anuló las elecciones, volvió a proscribir al peronismo, disolvió el Congreso y convocó a nuevas elecciones limitadas y controladas por los militares. En esas condiciones se convocaron las elecciones del 7 de julio de 1963, en las que resultó electo el presidente Arturo Umberto Illia. El nuevo gobierno nació débil. Para empezar, carecía de votos propios, ya que el 20% de ellos fue en blanco como consecuencia de la forzada abstención del peronismo. Illia obtuvo solo el 25% de aceptación. La situación institucional del nuevo gobierno no revelaba gran fortaleza. Una de las primeras cosas que hizo Illia fue levantar las restricciones electorales, habilitando la participación del peronismo para los comicios legislativos. También levantó la prohibición que pesaba sobre el Partido Comunista. En tanto, los militares hegemonizados en el sector azul miraban con recelo al nuevo gobierno, cuyos lazos más fuertes habían sido con el sector colorado. Los empresarios rechazaron todas las iniciativas durante todo su mandato. Las organizaciones sindicales también ejercieron una implacable oposición. La CGT llevó a cabo un plan de lucha para la obtención de mejoras salariales y control de precios. La deuda externa constituía otro problema serio. El 56,2% de ella vencía en los próximos 3 años, por lo cual se decidió renegociar la misma con el Club de París. El 15 de enero de 1964, el Parlamento consideró el proyecto de ley Medicamentos, que señalaba el carácter de bienes sociales al servicio de la salud pública. En su articulado se facultaba al Poder Ejecutivo para la regulación de sus precios. La Ley 16.462, también llamada Ley Oñatibia, en homenaje al ministro de Salud Arturo Oñatibia, fue aprobada por todos los bloques, excepto UDELPA y la Federación de Partidos del Centro. A pesar de las presiones internacionales, la ley fue aprobada el 28 de agosto de 1964. En marzo del mismo año se dio a conocer el nuevo estatuto de los partidos políticos, en el cual se posibilitaba la incorporación del peronismo a la vida cívica, establecía un control preciso sobre el patrimonio de los partidos, normas sobre el proselitismo electoral y dejaba sin efecto las inhabilitaciones de los dirigentes gremiales, tanto obreros como empresarios. El 15 de junio de 1964 se publica en el Boletín Oficial la Ley 16.459 del salario mínimo vital y móvil. Entre los objetivos del proyecto figuraba la necesidad de evitar la explotación de trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de mano de obra, asegurar un ingreso mínimo y adecuado y mejorar los salarios de los trabajadores más pobres. Con los mismos objetivos se promovió la Ley de Abastecimiento, destinada a controlar los precios de la canasta familiar y la fijación de montos mínimos de jubilación. El 5 de noviembre de 1964 se pone en marcha el Plan Nacional de Alfabetización con el objetivo de disminuir la tasa de analfabetismo, que para la época se estimaba en poco más del 10% de la población adulta. En junio de 1965, el programa contaba con 12.500 centros de alfabetización y su tarea alcanzaba a 350.000 alumnos de 18 a 85 años. Entre 1963 y 1966 se graduaron de la Universidad de Buenos Aires 40.000 alumnos, cifra más alta en toda la historia de la Casa de Estudios.
A fines de 1964 corrió la noticia de que Perón había abandonado Madrid vía aérea rumbo a Lisboa, donde se embarcaría hacia Lima y de allí a Buenos Aires. La llamada Operación Retorno, liderada por el líder político Augusto Bandor. El operativo resultó fallido. Durante su gobierno, Ilia anuló los contratos petroleros con las empresas extranjeras firmados durante el gobierno de Frondizi por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la nación. Esto, lejos de beneficiar al gobierno, lo dejaría con mala fama internacional y sumaría nuevas fuerzas, esta vez internacionales y muy poderosas, a la coalición que lo derrocaría. El golpe de Estado contra Ilia fue planeado con mayor anticipación que otros y gozó también de una inusitada publicidad. La prensa nacional y extranjera colaboró en la campaña de desprestigio que se inició contra el presidente y los miembros de su gabinete acusados de lentitud e inactividad. Diarios como El Mundo y Crónica publicaban caricaturas en las que se veía al presidente de los argentinos representados como una tortuga. La CGT llevó a cabo el operativo Tortuga, que consistió en sembrar el centro de Buenos Aires con caricaturas de esos animales que llevaban pintadas en su caparazón las palabras Ilia o gobierno. La principal oposición provino precisamente de los sindicatos y de la CGT, que a comienzos de 1964 adoptó el denominado Plan de Lucha. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. El 28 de junio, Ilia fue depuesto por una junta revolucionaria integrada por los comandantes en jefe de las tres fuerzas. A través de sus primeros decretos, destituyeron al presidente y al vice, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a los gobernadores y a los intendentes electos. También disolvieron el Congreso y las legislaturas provinciales, prohibieron a todos los partidos políticos y confiscaron sus bienes. Así se inició un nuevo golpe de Estado denominado Revolución Argentina.